dentro del contexto de los hombres, también están los muchachos jóvenes o los jovencitos. Recuerden que en este tiempo no estaba la adolescencia. La palabra adolescencia es acuñada, es muy moderna. Por lo tanto, lo que se consideraba hoy como un adolescente, lo tenemos a partir de los 12, 13 años en adelante, ya como jóvenes, en ese proceso de ser formados como hombres. Y es así como tenemos que leer la palabra del Señor cuando vemos a esta clase de jóvenes. Son jóvenes que algunos ya están alcanzando esa madurez, pero también son aquellos que tienen entre 12 y 13 años. Y entonces nos cambia el panorama de la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, dicho esto, yo quiero saltearme y seguir en el rango de los hombres. Tomé lo de los hombres ancianos y ahora quiero ir a los hombres pero jóvenes. Y después hacer un apartado especial, tomar los versículos de las ancianas y de las mujeres para ponerlo en el grupo de mujeres. Así que no es que soy machista, no se crean que es eso, sino que quiero poner en el contexto del grupo general de hombres. Ya vimos los ancianos mayores, ahora quiero que veamos lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de los jovencitos. Cómo los jovencitos tienen que comportarse en la iglesia del Señor. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Acompáñenme ahí. Dice: asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Vamos a ir al Señor en oración una vez más. Señor, te damos gracias por poder estar en este lugar y cantar a tu nombre, orar, tener comunión con los hermanos. Gracias por tu palabra también, Señor, que puede ser predicada y expuesta. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, nuestra mente es tan frágil. Señor, tenemos tantas distracciones alrededor, no solamente alrededor, sino que nuestros pensamientos divagan por tantos lados, pero te pedimos, Señor, que en esta mañana podamos prestar atención a lo que dice tu santa y bendita palabra. Señor, que no solamente podamos prestar atención, sino también queremos que tu palabra nos cambie y nos transforme, Señor. Utiliza mi vida para que pueda exponer claramente, Señor, esto que tienes para decir a tu iglesia. Y gracias porque una vez más podemos abrir las puertas de este lugar para que tu palabra sea predicada, para que tu evangelio sea anunciado, para que todos puedan saber que en tu nombre hay salvación y perdón de pecados para todo aquel que cree en ti. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Viviendo una vida piadosa, y bueno, como estamos dentro del contexto de que se está hablando de la piedad en distintos rangos o personas dentro de la iglesia, sea de ancianos, de ancianas, de mujeres jóvenes y de jovencitas, todo esto lo encapsulamos en un solo tema, de cómo es vivir una vida piadosa. Pero en especial en esta mañana vamos a ver el modelo de piedad en los jóvenes. Así que los ancianos no se duerman, y las jovencitas tampoco se duerman, y las ancianas tampoco se duerman, sino que todos prestemos atención, porque lo que queremos estar viendo y lo que Tito también nos está llevando a ver cómo es una iglesia que vive lo que predica, cómo es una iglesia que vive lo que predica. Y seguimos con la segunda parte del patrón de la piedad en el hombre, según hemos dividido estos versos en su contexto, y el día de hoy es como vamos a referirnos a los jovencitos. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Cómo se tienen que comportar los jóvenes, los muchachos jóvenes? Al grupo de jovencitos que hay acá, yo les digo jovencitos. ¿Cómo están mis jovencitos? Porque son esos hombres y mujeres que están en ese proceso de ir madurando y creciendo para ser hombres y mujeres. Hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que amen al Señor, que conozcan a Cristo y que no solamente eso, sino que también muestren cómo es seguir a Cristo y cómo ser un ejemplo a otros de cómo es vivir para Cristo. En el contexto que nosotros vivimos acá en la ciudad de Bahía Blanca,
nosotros tenemos una parte de nuestra ciudad que prácticamente se vive en un ambiente estudiantil. ¿Por qué? Porque están las universidades. Bahía es una de las capitales de nuestro país, en el cual hay una gran universidad. Es una universidad nacional y vienen de distintos lados a estudiar. Hay algunos de ustedes que han emigrado de pueblos para poder estudiar una carrera en la universidad, o puede ser en un instituto superior, o puede ser una carrera formativa que no tenían en su lugar de origen. Y el consejo que a veces yo les doy a los jóvenes y jovencitas cuando vienen a estudiar acá y que tal vez vienen, se empiezan a congregar, o conozco ocasionalmente que van a otra iglesia, y entonces yo siempre le trato de ir sobre lo mismo. Tené cuidado con el ambiente estudiantil. Tené cuidado, porque quieras o no, te va a arrastrar. Podés venir muy firme en la fe, podés estar muy seguro de tus creencias, podés estar fuerte y bien asentado en la fe, pero cuando empezás a entrar en ese ámbito, te empieza a arrastrar poco a poco y te empieza a llevar por lugares que tal vez vos nunca quisiste ir. Y entonces ya poco a poco empezás a hacer cosas o a escuchar conversaciones o a juntarte. Inevitablemente hay que juntarse con los otros estudiantes a estudiar y a seguir las carreras. No podemos salir del mundo, no podemos salir de ese lugar. Pero el punto es cómo te influencian. Y el punto es ese cuidado que hay que tener. Porque lo que Satanás quiere hacer, si sos un jovencito o una jovencita, hija de Dios, lo que va a querer hacer es apartarte de la verdad del Señor. Que vos te olvides de lo que es el Señor y te olvides cómo es conducirte como un hijo de Dios para traer vergüenza al Evangelio de Cristo. Y lamentablemente algunos sucumben ante eso y caen presa de eso. Pero para eso está la iglesia, también para poder contener a esas personas. Contener a esos jovencitos o inclusive a nuestros hijos que no vienen de afuera, pero van a ir a ese ambiente. Los vamos tal vez en algún momento a enviar para que puedan estudiar una carrera. Y es importante estar cerca y recordarles las verdades del Evangelio. Por eso es tan importante, mis hermanos, que la primera edad de nuestros hijos, ellos conozcan bien la fe, que conozcan bien el Evangelio de Jesucristo, sean afirmados en sus primeros años tiernos de vida de lo que significa seguir a Cristo, cómo Él nos amó y murió por nuestros pecados. Y eso es sumamente importante porque es la base y es un fundamento sólido, es la roca sólida que nosotros tenemos. Y sumamente importante tener no solamente a alguien cerca en sus vidas, que sean un mentor o una mentora también, sino tener esa iglesia, esa comunidad de gracia. Pero a veces pasa que nos preguntamos, ¿qué hacemos con los jóvenes? Y eso en muchas iglesias se pregunta. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Y entonces, ¿qué se empieza a hacer? Y acá hay un error, y lo vamos a ir notando. Porque lo que hay que hacer con los jóvenes es abrir la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos dice que hay que hacer con los jóvenes. No hay que inventar nada, no hay que traer estrategias de afuera. No hay que inventar algún método que haga que los jóvenes se queden en la reunión o vengan a la reunión de jóvenes. Una estrategia que a un genio se le ocurrió. Ya está todo en la palabra de Dios. Acá nosotros solamente tenemos que ver que acá hay un texto y un pasaje que nos da la respuesta a lo que los jóvenes necesitan en la iglesia. Lo que necesitan en la iglesia para afianzarse en el Señor y crecer en la gracia del Señor y a su vez conducirse para los de afuera. Y Pablo instruye ahí a Tito a exhortar a los jóvenes a ser, dice, prudentes o sensatos, y además lo insta también a ser un ejemplo de buenas obras a Tito. Sé vos un ejemplo que muestres buenas obras, que vos muestres integridad, que muestres cómo es vivir delante del Señor, con seriedad y un mensaje irreprochable en esa enseñanza, para que incluso se quieran oponer a eso y para que el Evangelio de Cristo no sea avergonzado. Y ahí cuando nosotros ingresamos en el versículo 6, ya empezamos a tener las respuestas, porque no solamente nos dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, ahí nos dice lo que los jóvenes tienen que hacer. Si nosotros queremos saber qué tenemos que enseñarle a los jóvenes,
en reunión de jóvenes es a ser prudentes, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. No le tengo que poner canciones bonitas, ni luces de colores, ni hacerlos traer que vengan por un social. No, lo que le tenemos que enseñar de acuerdo al estándar y al patrón de Dios, lo que tenemos que hacer es que el Señor nos dice que tienen que aprender a ser prudentes, hombres prudentes. Y ahora está dedicado este texto a los jóvenes, a los varones también, y a las jovencitas después va a ser también. Pero esto es una enseñanza general casi, porque tanto el anciano como el joven, como las ancianas y las jovencitas tienen que tener sobriedad, tienen que ser prudentes. Todos tenemos que tener esa manera de vivir. Ahora el versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Por eso creo que tanto las mujeres mayores como los hombres mayores en la iglesia del Señor no están jubilados. Tienen mucho por hacer. ¿Y qué es? Hay un montón de jovencitos en la iglesia. Hombres jóvenes también. Yo me considero joven. No sé si será, todavía no cumplí los 50. No sé si después de los 50 ya sos anciano viejo. Pero necesitamos ver y ver cómo se vive la vida cristiana. Y necesitamos aprender. Yo necesito aprender de los hombres mayores cómo es vivir en comunidad dentro de la iglesia, cómo tratan a su familia, a su esposa, de las hermanas mayores. Necesito ver ese ejemplo de cómo aman a sus hijos que ya han criado, pero ahora tienen nietos y cómo los aman y los quieren instruir en la palabra del Señor. Y a su vez qué amor tienen por Cristo, cómo leen la palabra, cómo oran. Hay un montón de cosas para ver y aprender. Y es lo que en el versículo 7 está resaltando acá. Y dice también, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad también. O sea, la enseñanza debe ser recta, consistente, con dignidad, reflejando la verdad del Evangelio. Pero el versículo 8 dice, palabra sana y reprochable. Palabra sana y reprochable. La enseñanza que Pablo le está diciendo a Tito, esta es una enseñanza muy clara, Tito. La enseñanza debe ser incuestionable, libre de error y de corrupción. No solamente cómo has concebido la doctrina bíblica, sino cómo se vive. Ser consistente con eso. ¿Para qué? Y ahí está el propósito. Para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de vosotros. Y la conducta y enseñanza ahí de Tito deben ser tan intachables que incluso los opositores no puedan acusarlo de nada deshonesto. No puedan acusarlo de nada deshonesto. La misma situación la estaba viviendo Tito y el apóstol Pablo le recomienda eso también a Tito, que él sea un ejemplo, que sea un ejemplo para los creyentes en tu conducta, en cómo te conducís. Eso también Pablo le va a decir a Timoteo. Pero a Tito le está diciendo que esto es para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de vosotros. Tiene que ser intachable esa conducta y esa enseñanza, que incluso los opositores no tengan nada que decir deshonroso. Ahora, la idea principal de acá y cómo nosotros venimos viendo esto, Pablo llama ahí a Tito a exhortar a los jóvenes a vivir con autocontrol y a modelar personalmente las virtudes cristianas, tanto en sus acciones como las enseñanzas. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí, a partir del versículo 6, es el modo que tiene que hacer las cosas, de manera que lo tiene que exhortar. Exhortar marca el modo que tiene que hacerlo Tito a los jóvenes. Pero a su vez va a tener varias aplicaciones prácticas de cosas que tienen que hacer, y lo principal es la prudencia. Y entonces quiero que empecemos a ver un poco, por lo menos 3 elementos acá, cómo la sensatez y el autocontrol son virtudes que el joven tiene que tener. La sensatez y el autocontrol son virtudes que son esenciales para todos los creyentes, especialmente para los jóvenes. También cómo los líderes deben ser ejemplo, cómo no solamente el pastor o los ancianos, los diáconos, sino que también todos los hombres mayores, ancianos, los que peinan canas, o las mujeres ancianas también, tienen que ser ejemplo de esos jóvenes para inspirarlos a glorificar al Señor. Pero también
cómo todos tienen que llevar y tenemos que llevar una vida irreprochable porque protege el testimonio cristiano ante el mundo. Esto lo dice en el último versículo cuando Pablo dice, al no tener nada malo que decir de nosotros, no de vosotros, sino de nosotros, de todos nosotros. Entonces, esto es sumamente importante para toda la iglesia. ¿Cómo te comportás siendo un jovencito, una jovencita, un joven de la iglesia? ¿Cómo te comportás? Es muy importante porque nos atañe a todos nosotros. No solamente se puede avergonzar el evangelio de Cristo, tal vez con mi acción, con lo que yo hago, que no glorifica a Dios, sino que también se va a deshonrar la iglesia del Señor. Se va a hablar mal de la iglesia del Señor. Entonces, ahí, ¿cuál es el mandamiento que Tito les debe decir a los jóvenes de la iglesia ahí en Creta? Y es interesante porque en el versículo 5 al versículo 6 no hay un punto final. O sea, como que sigue el diálogo, o sigue las instrucciones. Dice, asimismo exhorta, y acá nosotros en el versículo 5, nosotros tenemos un punto en algunas versiones de cuando dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada, punto, y creemos que ahí terminó el tema. Pero el asimismo nos conecta que está hablando y sigue el mismo flujo del pensamiento de lo que le viene diciendo a los ancianos. O sea, de la misma manera, asimismo, así como te di instrucciones para que le hables a los que peinan canas, cómo tienen que ser, lo que tiene que ser, ahora de la misma manera tenés que agarrar a los jovencitos, tenés que exhortarlos y tenés que decirle y enseñarles algo a ellos, que sean prudentes, que sean prudentes. Entonces, al ver acá que hay un mandamiento a los jóvenes de ser prudente, deriva inmediatamente en la idea de que Tito sea un ejemplo para todos. Entonces, cuando nosotros vemos los versículos 7 y 8, se pueden tomar como un punto de partida para los dirigentes cristianos que intentan ayudar a los jóvenes a tener dominio propio. Y acuérdense que yo puedo hablar acerca del dominio propio, enseñar del dominio propio, cómo tienen que ser ustedes del dominio propio y yo no tener dominio propio. Imagínense qué ejemplo les puedo dar. El predicador está hablando acerca de que tenga dominio propio y mirá, él no se controla en todas estas cosas. Acuérdense que en la isla de Creta, ¿cuál era la característica principal de todos los isleños, de la sociedad? ¿Cómo ellos eran? ¿Cómo Pablo dijo que tenían unas características? Que no tenían dominio propio. Eran glotones, malas bestias y gente que no tenía control, no tenía dominio propio. Y ya lo deja bien en claro, lo que vive la sociedad no lo puede vivir adentro de la iglesia. En la sociedad no tienen dominio propio, son así estas características. Ahora, eso no se puede vivir adentro de la iglesia. Por eso creo que el error que puede cometer una iglesia cuando le habla a los jóvenes es querer traer lo que ellos quieren en el mundo y aman en el mundo, traerlo dentro de la iglesia. Y así empezamos a inventar cosas. Música cristiana para jóvenes. Puede ser en un sentido de que puedan tener un cierto ritmo más actual. Pero no quiere decir que yo tengo que ver eso para atraer a los jóvenes. No, porque a los jóvenes les gusta el ritmo de, no sé, de metal, del rock metalero. Y entonces hacemos bandas cristianas de metal, de rock duro. Pero hay algunas hermanas que escuchan Luis Miguel. Bueno, le ponemos a uno que cante baladas. Y empiezan a aparecer. Hace mucho había salido un cantante que se llamaba Luis Santiago, no sé si todavía está. Y Luis Santiago cantaba igual que Luis Miguel. Era igual, uno escuchaba y decía, pero Luis Miguel se convirtió. No, era que imitaba. Pero ¿qué pasa? No hay un cambio de corazón. No hay un cambio de corazón. Yo me acuerdo en mis épocas juveniles de más inmaduro y bueno, aunque ustedes no lo crean, a mí me gustaba el rock pesado, el heavy metal. No tengo pinta de heavy metal, ¿no? Pero tenía el pelo largo. En un momento vinieron unos amigos, muy amigos, y me empezaron a pasar cassette
de bandas cristianas metaleras. Y yo, wow. Y entonces nos vestíamos de negro. Íbamos a la iglesia así, imagínense. Pero éramos cristianos. Entonces escuchábamos el metal pesado cristiano, nos vestíamos como metaleros, pero éramos cristianos, y se me acabó todo el hombre metalero a mí, cuando una vez yo me quería poner anillo. Yo digo, los que están tienen anillo, mirá. Y voy a una, no me acuerdo si una joyería que, y le pido anillo, y quería comprarme uno bien, esos que usaban grosos en el dedo, y la mujer que me atiende me dice, ¡ay, qué linda mano de mujer que tenés! Se me acabó el metalero, me arruinó todo el espíritu que tenía de duro, y ya dije, gracias, no quiero nada, y ahí a partir me humilló. Pero lo que más me llamó la atención, que un amigo, ese mismo amigo que después dejó esa forma, un día me visita, él no vivía acá, vivía afuera, viene de viaje, y yo lo veo que él está con el pelo corto, bien vestido, no estaba de negro. Y entonces le digo, ¿qué? ¿Y seguís escuchando? No, me dice, ya no escucho más. Yo creo que me parece que no tiene sentido. Digo, ¿cómo que no? Si vos me dijiste, mirá, las bandas cristianas cantan canciones cristianas, el Salmo 121 en forma de rock lo tienen, hay uno que lo hizo, de verdad. Y entonces me dice, ¿sabés qué me di cuenta? Que yo estoy haciendo lo mismo que me gusta en el mundo, lo estoy haciendo siendo cristiano. Y lo que no ha cambiado es mi corazón. Cuando me di cuenta de eso, yo me di cuenta que estaba adorando un estilo, una forma, y ni siquiera eso adora a Dios. Y entonces ahí es como que cambié, sí, es verdad. O sea, porque lo que a mí me gustaba era el ambiente, y ahora yo lo quería traer adentro de mi vida cristiana, dentro de la iglesia, y este es el error que a veces pasa en la iglesia. Queremos traer el boliche que les gusta a los chicos, el, no sé, club universitario, bailotage, lo que sea, lo queremos traer adentro de la iglesia, pero es un error, porque lo que tiene que cambiar es el corazón, y al que nosotros tenemos que agradar y adorar es a Dios, Entonces no las formas. No querramos intentar traer cosas del mundo para traer a los jóvenes porque empiezan a ser bonitas y es claro, dejan eso, nunca, no se puede comparar. No se puede comparar. Lo que quieren en el mundo lo tienen allá y la iglesia nunca lo va a comparar. ¿Sabe cuál es el resultado de iglesias que hicieron eso? Los que empezaron a quedarse por eso. Ah, mirá, luces de colores, mirá humo, mirá música. ¿Qué terminaron haciendo? Yéndose a los boliches. Y no fueron más a la iglesia. ¿Por qué? Porque les gustaba eso. Y está bien que sean así, que se vayan a ese lugar. Nosotros estamos para predicar el Evangelio de Cristo y para enseñar que los jóvenes lo que necesitan aprender de acuerdo al Señor es en primer lugar el Evangelio que los va a llevar a salvación. Y ahora lo que Pablo le está diciendo a Tito es, si traes a los jóvenes, enseñales a ser prudentes. Eso es lo que tienen que hacer. En medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad que no respeta nada, no tiene valores, enseñales a ser prudente. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Exhortándolo. Ahora, ¿qué nos quiere decir la Escritura con este término para los hombres jóvenes? Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean sensatos, dice una versión, o prudentes. La palabra griega ahí para sensatos implica que es tener un autocontrol, ser moderado, ser equilibrado. Y entonces cuando nosotros le queremos enseñar eso a nuestros hijos, o yo mismo querer aprender eso, ¿qué significa tener autocontrol? ¿Qué significa ser sensato? ¿Qué significa ser moderado? Y eso es lo que se le tenía que enseñar. Y la palabra de Dios nos habla acerca de eso. La palabra del Señor en distintas ocasiones, no solamente el Señor Jesús, que nos dejó su ejemplo de cómo tenemos que hacer y vivir de una manera sensata, prudente, teniendo autocontrol también. También en el Antiguo Testamento nos habla de eso. Tenemos el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, la palabra prudente aparece 14 veces y nos habla acerca de cómo es ser sabio y prudente, que están entre esas dos palabras. Y entonces ahí nos da buenos consejos de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Pero sobre todo a los jóvenes. Los jovencitos tendrían que estar leyendo Proverbios todos los días. Y cada mes de vuelta a Proverbios, porque hay sabiduría y hay prudencia ahí. Y lo que Pablo le dice es que le tiene que enseñar a ser prudente.
La mente es una sala de control del hombre. Y si la mente es prudente, el comportamiento lo va a acompañar. Es como la película esa Intensamente, ¿vieron? Están los de control en la mente. No pasa así, no se crean que hay así, pero es la sala de control. Es lo que nos controla. Y si yo aprendo a ser prudente, mis acciones van a ser prudentes. Si yo aprendo lo que dice la palabra de Dios y transforma mi corazón, cambia mi mente y mi manera de pensar, mis acciones van a tener autocontrol. Y eso es porque tengo que buscar al Señor y lo necesito. Esa es la clave. Por ejemplo, normalmente los hombres reciben mayor fuerza física que las mujeres. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Es esa fuerza física controlada. Cuando yo tengo un bebé en mis brazos, mi hijo que nació y es tan tierno, yo no voy a utilizar toda mi fuerza para apretarlo contra mi pecho, porque lo voy a quebrar y lo voy a lastimar. Sino que el hombre teniendo esa fuerza para poder hacer eso, para apretar algo y aplastarlo contra el pecho, ahora tiene el autocontrol de tomar a un bebé tiernamente, con manos temblorosas, con cuidado, y tenerlo, y eso es autocontrol. Se le dio una fuerza superior, pero ahora la está controlando. Y eso es lo que significa esa palabra prudente. Yo tengo que tener ese autocontrol. Dios me dice que me tengo que conducir de esa manera. Tengo que hacer todo lo posible. Ahora, ¿cómo podemos definir la prudencia? Bueno, la prudencia se puede concebir como la capacidad para discernir y ver la importancia de las metas divinas en una situación y elegir esas metas en lugar de los deseos y preocupaciones que yo pueda tener propios. La prudencia, y lo repito, se puede concebir como la capacidad para discernir y ver la importancia de las metas divinas en una situación y elegir esas metas en lugar de los deseos y preocupaciones propios que yo pueda concebir. Significa ser capaz de ver y elegir el bien por encima de la tentación de pecar. Eso es ser prudente. Yo sé que esto me va a llevar a pecar, todavía no lo hice, pero ahora la prudencia me dice, no te acerques porque vas a pecar. El Señor te dice, el Espíritu Santo te dice, no hagas esto porque esto es pecado. Y ahí estoy teniendo prudencia, estoy teniendo cuidado, está por encima de mis deseos. Me gustaría hacer esto. ¿Cómo me gustaría hacer esto que sé que es pecaminoso, pero tal vez yo puedo engañar, nadie me ve? Pero ahora la prudencia se pone encima de eso y te dice lo que tenés que hacer correctamente. Eso es lo que Pablo le dice a Tito. Empezá a enseñarle esto a los jóvenes, a ser prudente, a que tengan ese cuidado. Significa ser capaz de ver y elegir el bien. Y a veces significa la capacidad de posponer el placer inmediato para poder seguir con el trabajo que se debe hacer. Y a veces deseamos cosas, ¿cuántas cosas que deseamos? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar, no sé, nos levantamos a la mañana y me tienta siempre a ver las noticias, el día lunes, a ver las noticias y a ver, no sé, los resultados de los partidos de fútbol, y es lo que primero tal vez quiero hacer en la mañana, que mi mente se llene de eso. Pero el Señor me dice, lo primero que tenés que hacer es tener la palabra en tu mente y en tu corazón, porque vas a caminar en este mundo que te va a querer arrastrar acerca de todas las cosas que son contrarias a mí. Entonces ahí la prudencia me dice a mí, bueno, dejo del lado el celular y agarro la Biblia y empiezo a leer su palabra y empiezo a orar, porque eso es lo que el Señor me dice que es bueno. Entonces eso se pone encima de esto otro. La capacidad de discernir y ver la importancia y las metas divinas. ¿Cuándo arranca lo que es la prudencia? ¿Cuándo Dios arranca a hablarlo? Uno dice, bueno, lo tenemos acá. Pablo le dice a Tito, Pablo le dice a Timoteo, el Señor Jesús nos mostró cómo es vivir una vida de ser prudente, teniendo autocontrol, diciéndole a un hombre como a Pedro, guarda tu espada, no hagas daño con tu espada. Tené autocontrol, pero a su vez,
El Antiguo Testamento nos habla, Proverbio nos habla. Ya les dije, 14 veces nos dice la palabra prudente. Y nosotros leemos la historia de los hombres y también nos dice. Pero a su vez, ¿dónde arranca esto? En donde comenzó todo, en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando la serpiente engaña a Eva, le dice que si come del fruto de ese árbol va a alcanzar sabiduría. Y la palabra sabiduría ahí es la misma palabra que se utiliza en Proverbios, la misma palabra que dice prudencia. Es como que el enemigo lo engañó totalmente. La engañó diciendo, vos vas a ser, no solamente vas a tener la mente de Dios, sino que vas a vivir mejor. Vas a tomar mejores decisiones en tu andar. Y sin embargo, ¿qué hizo? Era buena la oferta. O sea, sí, porque es lo que yo quiero ser mejor, yo quiero agradar a Dios, pero el Señor le dijo, no podés tocar ese árbol, no podés acercarte, no lo mires. Y sin embargo, desobedeció. Y ahí es donde perdemos, donde se pierde la prudencia. Ya ahora no somos más prudentes. Necesitamos saber cómo es vivir una vida de prudencia. Y nuestros jóvenes necesitan saber cómo es, porque también ellos son pecadores, que necesitan que recuerden la palabra del Señor. De la misma manera que nuestros niños empiezan a hablar y empiezan a decir las primeras palabras y empiezan a armar frases, ahora cuando son jóvenes necesitan pensar. Y a veces creemos que, bueno, dejémoslo. Están en la edad del pavo. Ya después le voy a enseñar bien la palabra. No, hay que enseñarles a pensar. Tenemos generación y generaciones de que los jóvenes y los grandes también hemos perdido el pensar, el meditar, el ver por qué hacemos cada cosa. Y el Señor nos lleva a meditar. Y el Señor lo llama en el Antiguo Testamento al hombre a que piense. El Señor lo llama por medio del profeta y dice, vengan y estemos a cuenta. Pensemos esto, pensemos juntos. Y el Señor me lleva en su palabra cada día a pensar y a meditar lo que Él dice de cómo yo me tengo que conducir. Por lo tanto, también tenemos un ejemplo bíblico que está ahí en 1 Samuel capítulo 26. ¿Se acuerdan ahí? Si quieren, búsquenlo, no vamos a leer todo. Pero ahí está la historia de David. Dios le promete el trono y rechaza a Saúl. O sea, no le había dado el trono todavía, no se lo dio, pero hay una promesa. Y Saúl lo perseguía y en un momento sus hombres persiguen a David y a David lo rodea porque saben dónde él está y acampan cerca de él y de los que estaban con David. Y como ya están cerca y lo quieren destruir a David, pasan la noche cerca del lugar donde está David escondido. ¿Y se acuerdan qué es lo que pasa? Abisai y David consiguen introducirse en el campamento del rey y le arrebatan a Saúl su lanza y la vasija de agua. Se la sacan. Saúl estaba durmiendo. Saúl estaba descuidado. Los guardias están durmiendo también. Pero noten que Abisai le ruega a David que lo deje matar a Saúl. Abisai le dice, esta es la oportunidad para vengarte. Saúl te quiere destruir, pero vos ahora tenés la posibilidad de matarlo y harías bien porque Dios ya te escogió como rey. Él ya no es rey, ya Dios lo desechó. Y él podría ver eso y hubiese sido tal vez decir, sí, la verdad, los argumentos, qué bueno, es verdad, matémoslo. Porque Dios ya me escogió a mí, a él lo desechó. Pero David dice, no, nadie puede atacar al ungido de Dios y hacer el bien al mismo tiempo. ¿Cómo voy a levantar yo la mano contra este hombre que Dios inclusive lo había puesto? Y él entiende que está ahí bajo la voluntad del Señor. Pero él no iba a actuar imprudentemente. Es un hombre que quiere obrar bien delante del Señor.
quiere obrar bien. Acuérdense que Salomón recibió los consejos de su padre David. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, lo que hizo fue escribir los consejos para su hijo. Y esto posiblemente es algo que luego Salomón lo va a aprender, lo aprende. A ser prudencia, a tener prudencia, a ser cuidadoso. David discierne ahí cómo es el tiempo, David discierne el propósito divino, debe hacer lo correcto ante los ojos de Dios, deja de lado sus deseos propios de escapar rápidamente de la persecución y esconder con facilidad o ascender con facilidad al trono, deja a un lado también los beneficios inmediatos a cambio de las metas justas a largo plazo y está más centrado en Dios que en sí mismo. Y esto es el corazón de la prudencia. Acá tenemos un gran ejemplo. Lo que David hizo, esa oportunidad, dejarla pasar, es porque su corazón estaba más centrado en Dios que en sí mismo. Si queremos ser prudentes, si los jóvenes quieren ser prudentes y tienen que ser prudentes, su corazón tiene que estar más centrado en Dios que en sí mismo. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Los jóvenes no pueden hacer lo que así quieren, más si viven bajo la custodia de sus padres, bajo el mismo techo. No podés hacer lo que quieras. Todavía estás viviendo en la casa de papá y mamá y te tenés que sujetar. Y hay que tratarlo con respeto. Porque si nosotros no hacemos eso, estamos ofendiendo no solo a nuestros padres, sino también a Dios, que nos dice que tenemos que ser prudentes. Y que enseña, y a los jóvenes en la isla de Creta tenían que ser prudentes. Y este es el punto que sobresale acá en Tito, el crecimiento de los jóvenes cristianos para llegar a la madurez, al florecimiento de una masculinidad cristiana. Eso es lo que quiere decir. La prudencia no solamente se va a citar para aquellos que son siervos de Dios, los ancianos lo tienen que hacer, las jovencitas, se utiliza ahí otra vez la palabra prudentes, no solamente acá, sino para las mujeres jóvenes, pero esa prudencia, la palabra esa es sofrón, que es modestia, es ser prudente con modestia. Acá la palabra para los jóvenes es sofrones, que significa ser prudente en todo, no solo en la modestia, en la conducta, en todo, en buenas obras, en ser ejemplo para los demás. Eso es lo que tiene que ser un joven, porque va a llegar a ser un hombre adulto, maduro, y es hacia eso, hacia donde apunta. Y ahora sí, ¿cómo se debe hacer? Las instrucciones que Pablo le da a Tito, y contiene ahí 3 ingredientes imprescindibles. La forma de cómo enseñarle a los jóvenes a ser prudentes. Creo que la sociedad de Creta no es muy diferente a la nuestra, ¿no? De que hay borrachos, glotones, malas bestias, casi como que es una radiografía de nuestra sociedad hoy, o inclusive aún de nuestra ciudad, de cómo se conducen no solamente los hombres mayores, sino los jóvenes. Cuando echamos un vistazo hacia afuera, ¿cómo son esos jóvenes? Irrespetuosos. Ya no le hacen caso ni a la autoridad que Dios puso desde el cielo, a las autoridades policiales, a los que están gobernando y trayendo la paz de esta sociedad. Los enfrentan, los quieren golpear. Una imprudencia total. Y lo que los jóvenes tienen que mostrar, si son jóvenes cristianos, si son jóvenes que han nacido de nuevo, lo que tienen que mostrar es que ellos se sujetan no solo a las autoridades puestas por Dios, sino a las autoridades por las cuales todavía están viviendo bajo su mismo techo, sea su papá o sea su mamá. Ambos, la familia. Ahora, Pablo le dice a Tito, lo vas a tener que hacer de esta forma, exhortándolos, versículo 6. La palabra empleada acá, exhortar, suele ir conectada con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa exhortación no nos está diciendo, bueno, exhortalo con un palo, exhortalo a los gritos. No. Lo que Pablo está diciendo, y se entiende, que Tito también lo entiende, es que exhortar es como nos exhorta el Espíritu Santo. Nos confronta. Tal vez no nos gusta lo que dice, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, pero lo que nos hace es que nos confronta, nos acompaña, nos anima, nos consuela. Eso es exhortar.
¿Cómo yo tengo que exhortar a un jovencito? De esta manera, animándolo, acompañándolo, alentándolo. No desanimemos a los jóvenes. Y a veces cometemos ese error. Cometemos muchas veces ese error. Bueno, ya vas a crecer, vos no sabes nada. Todavía son muy pibe para esto. Y ahí empieza un menosprecio. ¿Y saben qué logramos con eso? Que se cierre el corazón. Se cierra el corazón del joven, se cierra el corazón de mi hijo, se cierra el corazón de mi hija. Cuando yo tengo que recordar las palabras que el Señor dijo en Proverbio: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Necesito el corazón. Necesito el corazón de los jóvenes de esta iglesia. Necesito el corazón de los jovencitos que van a llegar a la madurez. Yo necesito el corazón de ellos para pastorearlos, para guiarlos al Evangelio, para animarlos y no desanimarlos. Y entonces, si entendemos de la misma manera esta tarea, porque es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, creo que tendríamos que ir todos por ese mismo camino. Animar a esta generación, animar a los jóvenes, acompañarlos. Los jóvenes aprenden por la amistad de los miembros mayores de la congregación. Ven el ejemplo. Cuando Timoteo era jovencito, él aprendió de dos mujeres, de su madre y de su abuela. Pero Pablo elogia las características de esas mujeres. Lo que has aprendido, sé un ejemplo, porque ellas te mostraron cómo es vivir una vida piadosa. Yo puedo enseñar la palabra del Señor, puedo dar un lindo estudio bíblico, pero si no me ven hacer, no tiene sentido. Son solo palabras. Y yo sé que el Señor, cuando abrimos la palabra, tiene el poder para cambiar y para transformar. Pero la palabra del Señor también me dice que yo tengo que ser un ejemplo. Tengo que ser un ejemplo para ellos. Y a veces sucede que muchos jóvenes se pierden por una falta de acompañamiento cristiano maduro que se preocupe por ellos y acompañe. Se pierde eso. Y yo no quiero que eso suceda, por lo menos no quiero que suceda en esta iglesia. Yo estoy comprometido con los jovencitos de esta iglesia, oro por ellos, los amo y quiero estar al lado de ellos para enseñarles la palabra de Dios, al igual que los niños. Yo quiero estar cerca de ellos, quiero animarlos a que obedezcan a sus padres, pero que lean la Biblia, que memoricen los versículos bíblicos, porque si el Señor me da vida, seré el pastor de ellos. Y gloria al Señor, si es un gran regalo si puedo ver que se forman matrimonios y también ser de sus hijos. Pero bueno, no nos echemos años encima todavía falta mucho. Y necesitan a alguien que los corrija también, porque exhortación viene con esto de corrección, que los corrija amablemente cuando la pifian y erran el camino. ¿No es cierto que siempre tenemos la tendencia a marcarle a los jóvenes o a nuestros hijos siempre el error? ¿Cuántas veces le marcamos lo bueno que hicieron, las buenas acciones que hacen? Y eso es bueno que lo podamos hacer, aun cuando vemos buenas acciones dentro de la iglesia. Si ver a algún jovencito de acá hacer una buena acción, acérquense y elógienlo. Qué bueno que hiciste esto, sea cualquier cosa, acá no es una pavada, no hay nada que sea inútil. Sea haber juntado una silla, haber cerrado la ventana porque entra calor, no sé, haber barrido, lo que sea. Aliéntenlo. Hay que alentarlos. Y aún también cuando erran hay que indicarles el camino. Hay que animarlos a que aprendan que son tan necesarios dentro de la iglesia. Los jovencitos hoy son muy necesarios dentro de la iglesia. Y a mí me anima mucho ver cuando hay jovencitos, o no solamente niños, que aprenden la palabra del Señor, que se memorizan 2 versículos enteros, con eso, con lo que lleva a memorizar. Y los aliento, y hay que alentarlos, y hay que animarlos, porque alientan a mi vida. Si lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y eso es bueno, y necesitamos hacerlo. Y en algún momento poder darles la oportunidad también de mostrar los talentos que Dios les regaló, y no desanimarlos y mostrarle indirectamente: vos no valés nada. Que el Señor nos libre de eso. Porque acá no le está diciendo eso Pablo a Tito. No le está dando esa instrucción.
lo que le está diciendo es, exhortales con la misma paciencia exhortales con la misma paciencia que Dios tiene con nosotros, como el Espíritu Santo hace con nosotros, guiándonos, llevándonos. Animalos de esa misma manera a estos muchachos jóvenes. Animalos a estos futuros hombres. Y en cuestiones de prudencia también los jóvenes suelen tener asuntos que ventilar en una conversación de corazón a corazón con un hombre maduro. A veces sucede que no nos sentamos y no escuchamos a los jóvenes o tal vez a nuestros hijos, y a quién le está dando el corazón. ¿A quién le está dando el corazón tu hijo, tu hija? ¿A quién le está dando el corazón los jovencitos de esta congregación? Si nosotros no nos sentamos y no nos preocupamos y que nos abran el corazón, mirá, vamos a hablar a corazón abierto. Se van a ir tras otros que van a escuchar lo que dice su corazón. Pero ¿saben qué? Como pasó en Edén. Le van a decir, sí, te entiendo, esto es bueno hacerlo, a Dios le agrada hacer esto. Y es un engaño, lo van a llevar a la perdición. Recuerdo que una vez fui a un médico y llevé a mis dos, a Efra y Ana. Y entonces ellos empezaron a hablar. Bueno, raro, ¿no? Como tienen por costumbre. Y el médico aparte me habían dado la referencia, él era como un médico holístico, incluía todo dentro de la medicina, ¿no? Pero bueno, ahí no iba a ser nada chamánico, yo no lo iba a permitir, solamente tenía que hacer un certificado médico para los dos, ver cómo estaba su estado de salud y hacer un certificado médico. Y entre eso ellos se pusieron a hablar de lo mal que se llevaban, tanto mi hijo como mi hija. Y el hombre dice, yo le enseñé a mi hija a que sea prudente. Y le muestra en el brazo así, tenía tatuada la palabra prudente. Y le dice, ven, prudente. Ustedes tienen que ser prudentes. Y yo lo escuchaba y me indignaba un poco, porque digo, este hombre le está enseñando la prudencia cuando yo, que soy su papá, y tengo la palabra de Dios y sé lo que es ser prudente, el Señor nos dice, yo le tengo que enseñar. Pero a su vez lo miraba medio raro, ¿no? Porque él estaba aparte todo tatuado, y aparte él no vivía con su esposa, vivía con otra mujer que se había juntado. Y él dice, yo con mi hija me tatué esta palabra. Y dice que la hija tenía el mismo tatuaje, prudente, prudencia. Y entonces ahí fue un pie para hablar acerca de la prudencia a este hombre. Decirle que la prudencia no era algo que había inventado él, sino decirle que la prudencia nos enseñaba a Dios. Y el libro de Proverbios tenía. Bueno, según él leyó Proverbios, pero bueno, quedó todo ahí. Pero noten que si no lo hacemos nosotros, va a haber otras personas que lo van a hacer. Eso es lo que quiero mostrar. Otro lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Poder mostrar que estamos cerca, que podemos estar charlando de una manera cálida también, pero firme, en un sentido correcto. Que también les dé coraje para seguir el camino de la prudencia. Y la prudencia no es algo que esté de moda en un mundo impío. Los jóvenes necesitan ayuda, exhortación y comprensión. Ayuda, exhortación y comprensión. Y la iglesia tiene que estar ocupándose de esto. Porque si no lo hacemos nosotros, otra vez, otro lo va a hacer. Otro lo va a hacer. El lugar más seguro donde puede estar tu hijo es tu casa y es tu hogar. Donde le abrís la palabra del Señor, donde le enseñás cómo tiene que ser un jovencito o una jovencita que ame y que siga a Dios. Y que cuando venga a la iglesia se le va a seguir enseñando eso, porque eso es lo que dice la Biblia que tienen que aprender, nada más. Es lo que tienen que aprender, a ser prudentes. Pero ahora noten el versículo 7, le dice algo interesante. Sé un ejemplo. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. ¿A quién le está diciendo ese sé? Pablo le está escribiendo ¿a quién? A Tito. Entonces le está diciendo, Tito, vos tenés que ser un ejemplo de buenas obras. Vos sos el primero que les tiene que mostrar a cómo es vivir prudentemente. Vos sos alguien que se tiene que poner adelante. Es un hombre, Tito, más joven, a esto de los que les tenía que hablar, que ha tenido una gran trayectoria como cristiano. Eso es precioso, porque gente así puede proporcionar modelos excelentes a seguir.
Y los jóvenes aprenden cuando ven. Los jóvenes aprenden cuando ven. Yo tengo grandes ejemplos de cuando era más jovencito, de ver inclusive a jóvenes que hoy ya son adultos, ya son personas pasados los 55, algunos 60 años, que todavía están congregándose y están en otras iglesias. Y tal vez no compartimos la misma forma doctrinal. Pero ¿saben qué? Cuando esos muchachos que hoy son hombres, yo era jóvenes y los veía que ellos iban a predicar a la plaza y se acercaban al lado de alguien, se sentaban y les predicaba. Y veía que el otro, cuando nosotros nos íbamos de mochilero, nos gustaba ir con los chicos de mochilero a Sierra de la Ventana, agarrar e irnos así. Se aparecía uno de ellos para estar con nosotros. No lo esperábamos, no lo habíamos invitado, pero estaba. Y nosotros íbamos para pasar el tiempo ahí, no llevábamos Biblia, nada. Pero él en la mañana sacaba su Biblia y la leía y oraba al Señor. ¿Y saben qué? Eso me marcó. Eso me marcó. Cuando el Señor me abrió los ojos al Evangelio, yo dije, quiero ser como este hombre, quiero ser como este joven. Quiero ser como este muchacho, que no solamente yo lo escucho en una reunión de jóvenes que me enseña, sino que está al lado mío. Que está al lado mío. Y que me anima, me alienta. Cuando salíamos a predicar a las plazas, bueno, precioso. Acá está la hermana y la mamá de un joven, un hombre hoy que amo mucho, que es Diego. Y él salía siempre a predicar. Y yo me colaba atrás de él y de los otros que iban. Y salíamos y predicábamos ahí en la plaza y yo quería hablar de Cristo porque Cristo me había transformado. Y tal vez no recuerdo nada de lo que me ha enseñado doctrinalmente ninguno de estos jóvenes, nada, pero sí me acuerdo la pasión que tenían por el Señor. Y eso es lo que yo quería hacer. Me dieron un ejemplo. Me dieron un ejemplo también de piedad, de buenas obras. Y acá Tito debe servir como ejemplo, dice, de buenas obras. Los actos de amor inspirados en Cristo desafían a los demás y les contagian del mismo espíritu. Te desafían y te contagian del mismo espíritu. Tal vez le decimos a los jovencitos, lean la Biblia, la tienen que leer a nuestros hijos. ¿Qué haces? Apagá el celular, lee la Biblia. Pero también nos tienen que ver a nosotros leyendo la Biblia. Nos tienen que ver a nosotros orando. ¿Por qué no vas a la iglesia? Y si tampoco vos a veces vas a la iglesia, ¿qué ejemplo es? En todo tenemos que ser ejemplo. Y nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Y en algún momento lo van a reprochar si nosotros le reprochamos. Y a veces con justa causa. Y es lo que Tito le quiere decir, para que no tengan nada nadie que decir de ustedes. Nada ni nadie. Y en la iglesia del Señor, entonces, nos sirven podríamos decir, los adultos de banco para los jóvenes. No hay. Todos los adultos que peinan canas acá tienen un ministerio con los jóvenes, es ser ejemplo. Que podamos decirle a una muchachita jovencita, mirá, anda a la casa de la hermana tal y tomá mate con ella y mirá cómo es. Solamente, tal vez no te va a abrir la Biblia, pero vas a ver que en sus actos cómo refleja el amor de Dios, la compasión de Dios, y en todo lo que hace te va a hablar de Dios, con sus palabras. Ser ejemplo, o ir a la casa de un hombre mayor y ver cómo se esfuerza, cómo trabaja no solamente todavía para sostener a su familia, sino también cómo ama la obra del Señor. Y es un ejemplo. Les ayudarán los hombres que vivan su cristianismo con buenas obras de amor, sacrificio, oración y evangelización. Tienen que verlo. Yo me acuerdo que otra vez, me acordaba de estos ejemplos. Una vez hicimos un grupo de trabajo de adolescentes. Teníamos tantas ganas de hacer algo en la iglesia donde íbamos cuando yo era más chico. Nadie nos dijo nada. Y me acuerdo que hicimos un grupo de preadolescentes, porque ya había un grupo de adolescentes. Entonces nosotros éramos preadolescentes. Y nos juntamos un grupito, éramos 6.
y queríamos hacer cosas. Y los líderes de jóvenes no nos habían dicho nada, el pastor no sabía nada. Hicimos carteles. Venite al grupo de preadolescentes el sábado a las 3 de la tarde y lo pegamos en la cartelera de la iglesia. Nadie nos dijo nada. El pastor, nadie. No estaba enterado. ¿Y qué hacemos? Nos juntamos y ¿qué hacemos? Y no sé, algo hacemos. Y agarramos la escoba, barrimos. ¿Saben lo que hicimos una vez? Miren las ganas de querer hacer algo. Porque nosotros veíamos que era bueno. Mirá cómo aman la iglesia. Nosotros amamos la iglesia del Señor. También queremos estar en la iglesia del Señor. Un día dimos vuelta a todos los bancos de madera y sacamos todos los chicles pegados. Y en una bolsa los íbamos metiendo. Y me acuerdo que fuimos a un almacén y le dijimos que nos pesen. A ver cuánto era. Pero sacamos todos los chicles pegados con un cuchillito. Y después, bueno, muy amoroso ahí el pastor, muy protocolarmente nos dijo, no pueden cortarse de la reunión de adolescentes, así está bien, todo eso. No nos desanimó, pero trató de guiarnos, porque había un deseo. Yo creo que si nos hubiese dicho una palabra dura o áspera, tal vez nos hubiese desanimado y en esa éramos muy tiernos, inclusive algunos de nosotros en la fe nos hubiésemos tal vez alejado, no sé. Pero acá según el versículo 8, una de las cosas que dice, sé un buen ejemplo de ser tal que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, puede ser que Pablo acá se refiera a los falsos maestros, hablando como el adversario, puede ser, o aquellos de la congregación que se rebelen ante el estilo de vida piadoso que Tito quiere estimular a las iglesias, ¿no? Tito tiene que ir con esta enseñanza. Ahora Tito va a ir a la iglesia de Creta y va a decir, bueno, vamos a empezar a hacer un discipulado de cómo ser prudente. Vamos a ver qué dice la Biblia, cómo tiene que ser un joven prudente. Ah, no, pero nosotros estamos haciendo otras cosas, pero este es un mandato de Pablo. Y le dice, ellos lo tienen que aprender porque no están siendo prudentes. O los que están siendo prudentes pueden caer en las enseñanzas de los falsos maestros que decían que podían vivir su vida libremente, aún siendo cristianos. Muy livianamente, muy laxamente. Y eso no era así. Por eso a veces recomiendo, hay buenos autores. Hay hombres que por la gracia del Señor viven una vida piadosa y el Señor los ha movido a que escriban sus historias, sus libros de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me enseña un montón. Yo tomo eso, esto creo que, acá tengo un libro, Pensamientos para los más jóvenes. Y de acá hay algo de la prudencia que habla, algo que les he compartido que dice acá. Pero yo creo que los jóvenes lo hicieron, me parece. Y me parece que hemos repartido estos libros para los jóvenes. Porque hay autores que dejaron escritos sus memorias para que nosotros humildemente las tomemos y nos ayuden a hacer esto. Podamos ver su vida de piedad, podamos ver cómo se conducían. Podemos entrar en sus vidas y podemos entrar en sus casas y ver cómo se conducen o los errores que puede haber. Y es una gran bendición tener esto. Y hay autores contemporáneos también. A mí me gusta mucho leer acerca de Robert Gulgemuth, que es el esposo de Nancy Lee DeMoss. Él ha escrito un montón de libros. Ahora escribió un libro que se llama Recta Final, porque él sabe que ya está a punto de morir, más allá de su enfermedad. Pero me pareció interesante y yo saqué una cita del libro, porque habla de la prudencia y lo que necesitan los jóvenes. Miren lo que él dice. Lo saqué de ese libro que se llama Recta Final. Y creo que es un aliento para los hombres que ya están, que puedan hacer eso, ¿no? Él dice, recta final porque yo ya estoy en la última vuelta, como una carrera, ¿no? La última vuelta y ahora voy en la recta final y ya veo que la meta, como dijo el apóstol Pablo, ya la estoy viendo. Ya está. Y él dice lo siguiente, lo cito, mientras los jóvenes nos miren correr nuestra recta final, cualquier ansiedad que tengan sobre envejecer debería evaporarse. Y a mí me pareció precioso que un hombre anciano que ya está a punto de morir, que ya está ya está en sus 80, pueda decir esto, que
Nosotros los jóvenes nos tienen que estar mirando, que estamos corriendo la carrera, estamos llegando al final, hemos perseverado por la gracia del Señor, y en vez de que ellos ahora estén pensando, porque los jóvenes hoy están pensando, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo me voy a morir? ¿Ya me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? Puedan ver que pueden llegar a ese punto de sus vidas con esperanza. Y eso es lo que los hombres y mujeres que peinan cana tienen que enseñarle a los jóvenes, que se puede llegar a esa edad con esperanza, la esperanza en Cristo, la esperanza que nos está esperando un galardón y que he corrido mi carrera con paciencia, que es algo precioso, que hay que aprovechar la juventud. Y de cualquier forma, una vida ejemplar tiene un poderoso efecto positivo en las consecuencias o en las conciencias de las personas. Esto nos ayuda a los jóvenes cristianos a ser prudentes y no acarrear vergüenza del Evangelio, como dice ahí el último versículo. Y tenemos que poner siempre frente el Evangelio. Hemos visto que el primer versículo del capítulo subraya que el estilo de vida piadoso brota del Evangelio. Y la prudencia parte del fruto del Espíritu que está arraigada en el Evangelio. Con el versículo 8 que dice, con palabra sana e irreprochable. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Tito es que él tiene que mostrar integridad en su enseñanza y firmeza en su hablar. Ser íntegro en lo que enseñás y ser firme en cómo vos proclamás esa verdad. Su enseñanza debe ser sana, pura, libre de error y de falsa doctrina. Y el Evangelio puro tiene su propia influencia positiva para modelar a las personas, incluidos los jóvenes, porque queremos que sean creyentes maduros. Queremos que sean creyentes maduros. Y muchas veces sucede que hombres miran el cristianismo y el estilo de vida piadoso y dicen, bueno, ¿quién va a poder alcanzar ese nivel? O a veces nuestros jóvenes miran y dicen, yo nunca voy a alcanzar a ser como vos. Y ahí es donde nosotros les tenemos que hablar y hablarles también de nuestras miserias. Mirá, esto no es fácil. Esto no es fácil. Si vos ves que yo amo a mamá de una manera que es santa, que es piadosa, te quiero decir que no es fácil. Cada día tengo que morir a mí mismo. Y si ves que yo los trato a ustedes con dignidad, los exhorto, los he disciplinado, los he corregido en el amor del Señor. No es fácil porque muchas veces yo quise tirar la toalla en hacer eso. Que puedan ver nuestras debilidades, que estamos con los pies sobre la tierra, que no somos ángeles volando aquellas personas que son ancianas y que ya, bueno, llevan tanto de cristianos. No, los jóvenes tienen que acercarse a nosotros y nosotros enseñarles de las cosas que hemos fallado también, para que ellos no cometan el mismo error. Y también animarlos. A menudo nosotros o otros miran a los hombres de la historia bíblica y dicen, sí, yo nunca voy a poder así. En un mundo donde el hombre se lo ha despojado de su identidad, moralidad, seguridad, hoy cada vez más al hombre se lo está despojando de su esencia. Y entonces ya ahora no se sabe si es un hombre, si es un ente, si es un NN, no se sabe. Y eso causa mucha frustración. Pero en la Biblia los personajes que lees o escuchás son hombres reales, no perfectos. Yo cité a David. David pecó contra el Señor. Él no fue prudente cuando estuvo mirando a Betsabé y después la tomó y se acostó con ella. Y ahí tenemos un gran ejemplo de lo que no hay que hacer. Se puede enseñar, pero también hay que aprender de los buenos ejemplos y de los malos ejemplos. Pero lo que quiero decirle a los jovencitos o a los jóvenes que hoy están acá, no te desanimes, no te desanimes, no te desalientes. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey, que el Señor iba a marcarlo de su casa, él fue a la casa y lo que hizo, cuando fue ahí el profeta Samuel va a la casa del padre de David, de Isaí, y reúne a toda la familia, porque sabe que va a venir el profeta. Cuando el profeta venía a la casa, era una visita única. No siempre iban a la casa. Entonces se convocaba a toda la familia. Va a venir Samuel. Y él hacía llamar a todos los hijos. Pero miren qué rareza.
¿A quién no habían llamado? A David. ¿Qué estaba haciendo David? Cuidando las ovejas. Está allá cuidando las ovejas. No, ¿para qué lo voy a llamar a David? Si él es chiquito. Él no creo que lo elijan como rey. Él era un jovencito. Lo habían desechado. Y cuando Samuel empieza a ver y Dios le dice, este no, ya se acabaron los hijos. No, tengo uno. Mándalo a llamar. ¿Y Dios qué le dice? No mires cómo es, sino que tenés que mirar lo interno, su vida, su corazón. Porque Dios escoge por eso, no por lo físico. No por lo físico. Y ahí Dios había escogido, en ese jovencito había escogido un rey. Por eso, cuidado cómo tratamos a los jóvenes. Cuidado, Dios tiene algo que Él está haciendo en el corazón de cada uno de ellos. Alentémoslo, porque yo no sé si de ellos va a salir el pastor de esta iglesia, un anciano. No sé si va a salir un diácono o un anciano que sea un ejemplo de mirarlo y seguirlo. O una mujercita que sea un ejemplo. Cuidado, Dios no lo desecha. Y otra vez, cuando se enfrenta y viene Goliat, ¿qué sucede? Están en guerra, están en la batalla. ¿Y quién le trae la comida a sus hermanos? David. Y otra vez le dice, ¿y a este filisteo, quién es este que viene a enfrentar al Dios de los cielos? Yo lo voy a enfrentar. No, se empiezan a matar de risa. No, vos sos chico, andá a cuidar las ovejas, andá allá con papá, andá a hacer otra cosa. Todavía no. ¿Querés ir a morir? Bueno, dale. Le ponen la armadura, no te entra la armadura. Mi armadura, sus hermanos eran grandotes, corpulentos, no le entra. Pero él va a pelear con un palo y con una honda, como sabía hacerlo. Pero él sabía que no lo iba a derrotar con eso. Él iba porque iba en el nombre del Señor de los ejércitos. Y el que hace que muera Goliat es el Señor, que estaba guiándolo a David. Por lo tanto, mis hermanos, Dios cubre no solamente nuestras necesidades, pero sino también a los jovencitos que están acá, y aún a los niños, quiero extenderme también. Delante del Señor, ustedes son valiosos. Y si están en esta iglesia, y si tienen padres que son cristianos, y nacieron y les dio la posibilidad de que tengan padres que amen a Cristo, es porque el Señor tal vez ya los haya escogido para su propia gloria. Así que no son menos, ni siquiera vamos a tratarlos como menos. Son muy importantes y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Digo nosotros desde acá, pero también los hermanos mayores, mujeres, adultas, les tienen que dar el ejemplo, tienen que poner sus ojos para que vean cómo es vivir una vida cristiana. Examínennos, mírennos cómo es vivir piadosamente. Y hombres jovencitos y mayores y todos los que estamos acá, Dios conoce también nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Y su amor nos llama al arrepentimiento tal vez. Su amor te llama a que te despojes de tu orgullo. Tal vez sos un jovencito, una jovencita, un hombre mayor, una persona adulta que todavía está luchando con el orgullo. Lo que Dios nos llama es a que nos despojemos de esto y que vivamos humildemente para la gloria de Dios. Todavía el Señor está trabajando con nuestras vidas, con nuestros corazones, que podamos seguirle a Él. Te llama a que te arranques la máscara de ser pretencioso con la que intentás ganar a la gente e ir corriendo a la gracia del Señor. Y a veces los jovencitos luchan con esto. Yo no necesito a Dios. Mentira, necesitas. Es una máscara que tenés de orgullo que hay que sacársela y pedirle a Dios que te salve y que corras a Él en arrepentimiento y fe también. Y esa es a la gracia de Dios, el conocimiento de su perdón gratuito y de su amor, el que faculta al hombre para estar en paz consigo mismo y encontrar la fuerza para vivir una vida abundante,
de bondad y de benignidad. Y yo quiero finalizar con esto. Predicamos el Evangelio de Cristo tanto a niños como a jóvenes, porque la iglesia necesita tanto esos niños como esos jóvenes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos animas y nos alientas a poder continuar corriendo la carrera con gozo. Y Señor, te damos gracias porque también nos hablas de manera particular a cada uno de nosotros. Señor, gracias por los jóvenes de esta iglesia, gracias por los jovencitos que están madurando para ser hombres. Ayúdalos, Señor, en sus debilidades, en sus tentaciones, Señor. Anímalos. Señor, te pido que encuentren en tu palabra la esperanza, Señor. Cuando muchas veces el pecado los doblega o se sienten que tal vez ya, Señor, no los podés perdonar, que puedan recordar que hay suficiente perdón en ti, Señor. Misericordia en ti, gracia en ti. Y, Señor, aún a los niños que hoy tenemos acá, Señor, que pronto ya serán esos jovencitos que van a ser hombres, que también, Señor, les prepares su corazón para poder glorificarte, Señor, y que sean un ejemplo para nosotros como iglesia de cómo se conduce un joven delante de tu presencia. Gracias, Señor, y ayúdanos a nosotros, ayuda a los hombres mayores, a las mujeres mayores a ser ejemplos de piedad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.